Bien, hermanos, estamos haciendo nuevamente un video reflexionando en puntos muy importantes, por decirlo así. Por ejemplo, escuchaba muchos videos, por ejemplo, de tengo una nueva revelación para ti, tengo una nueva palabra que Dios me ha dado, y preocupante porque nunca se basa en las escrituras. Lamentablemente, cuando no nos basamos en la escritura, pues estamos silogiando, estamos hablando por nuestras propias concupiscencias, ¿no? Nuestros propios deseos. Queremos satisfacer a otros, los que ellos quieren oír, y nos aprovechamos de mucha manera de las emociones o circunstancias de que las familias muchas veces pasan. No, entonces cuando no llevamos el consolación, que es la palabra de Dios, pues ahí sí estamos en serio problema, no con la familia, sino con Dios, ¿no? Entonces, a la luz de la Biblia, queremos aclarar cuáles son esos misterios que según hoy en día pues no se han revelado, o Dios sigue revelando misterios oscuros que solo necesitas unción extra para esto, cuando la misma Biblia lo afirma, que todos vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, estamos con el Espíritu Santo y somos templo y morada en el cual el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, quisiera partir de la lectura de Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28, donde el apóstol Pablo explica a la iglesia de Colosas, por supuesto, cuál es ese misterio que a él se le fue encomendado y que también fue revelado, ¿no? Entonces, es lo que dice, por ejemplo, ahora dice la palabra de Dios: me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Aquí, de la cual, versículo 25, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, la escritura, ¿no? Entonces, versículo 26, ¿cuál es ese mensaje? Dice el apóstol Pablo: el misterio que había estado oculto, había estado oculto desde los siglos y edades, pero cambia completamente el tiempo, cronos, ahora, ¿no? Ahora ha sido ya manifestado, ya ha sido ese misterio oculto que había estado oculto de los siglos, en las edades, hoy ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow, el evangelio, ¿no? El evangelio de Cristo. Y para eso también quisiera apoyarme buscando la Biblia por aquello de que tengan dudas, ¿no? Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo hace otra referencia con respecto al misterio. Y ese misterio evidentemente ya ha sido revelado en la palabra de Dios, o Dios ya lo ha revelado. No hay misterios ocultos, no hay algo extra que Dios esté revelando todavía que no se haya dado a conocer en la palabra de Dios. Por eso es que en el apóstol Pablo en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la revelación de Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, varón de Dios, sea enteramente, no medio. No es que apenas se induzca y después necesita otras cosas. No, a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Vean el capítulo 3 de Efesios, 4, versículo 4. Dice en adelante, ¿verdad? Por supuesto. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿en cuál? En el misterio de Cristo. Muy bien. Dice, misterio que en otras
generaciones, ojo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, ve cómo cambia el tiempo, cómo cambia el cronos, ¿no? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Le preguntamos a la Biblia o inclusive al apóstol Pablo. ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto, que no se había revelado? Bueno, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿no? Entonces, versículo 9 dice, bueno, vamos a seguir leyendo, dice, a mí, ya se dieron cuenta del misterio, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, wow, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ahí está, el misterio. ¿Cuál es? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos, no importa cuál sea la generación, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, tiempo, orden, del misterio escondido. Es decir, Dios escogió como instrumento al apóstol Pablo para aclarar la dispensación de la iglesia. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas? ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Se dan cuenta? El misterio que el apóstol Pablo, o Dios le reveló, por supuesto, al apóstol Pablo, que era la iglesia gentil, que Cristo unió a los dos pueblos para formar de ellos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Ahora, dice el apóstol Pablo, este misterio es meramente cuidado o administrado por la iglesia de Cristo. Dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, esto no es que Dios inventó algo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quisiera también apoyar este misterio que el apóstol Pablo también nos deja claro en 1 Corintios capítulo 15. Vea cómo la Biblia se armoniza y no contradice, por supuesto, y no estamos usando silogismo, no estamos usando nuestras propias palabras, no estamos haciendo algo torciendo la escritura. No, le estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, 1 Corintios 15, vean lo que dice, el misterio, por si acaso, ¿no? Además, os declaro, hermanos, ahí está el misterio, el evangelio que ya ha sido revelado, ¿no? Por los apóstoles y sus santos profetas, porque por supuesto los profetas, y lo vamos a ver ahorita, también anunciaban esa gracia, ¿no? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis. Ahí está el misterio revelado, ya no es oculto, sino que ha sido revelado a todos sus santos, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, aquí el que se desvía de la doctrina, como dice el apóstol Juan en su segunda carta, versos 8, 9, 10, dice, si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Hijo, ni tiene al Padre. Mucho cuidado con andar buscando cosas fuera de las Escrituras, escuchando cosas que no dicen las Escrituras, aprobando cosas que no dicen las Escrituras, aplaudiendo muchas veces a herejías que no existen en las Escrituras. Por supuesto, lo que no existe en las Escrituras, lo que se pone fuera de las Escrituras es herejía completamente.
Entonces hay que tener mucho cuidado y discernimiento, pero para eso hay que crecer en el conocimiento, en la sabiduría de Cristo, de las Escrituras, ¿no? Entonces dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ojo, si no permanecéis en la doctrina de Cristo, fundada en la palabra de verdad, ¿no? Identificando qué es de Dios y qué no es de Dios a la luz de la palabra de Dios, dice, si no creísteis en vano. Por eso te digo, mucho cuidado con andar creyendo a cosas ficticias, por andar formándote pensamientos y aprobando pensamientos de otras personas que muchas veces nos inyectan, y nosotros por la ignorancia, por la pereza de no leer la Biblia, pues aplaudimos y abrazamos esas enseñanzas cuando no provienen de Dios, ¿no? Entonces, porque primeramente, aquí está el misterio, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme, ahí está, a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente, conforme a la Escritura. El apóstol Pablo no está hablando su propia imaginación, su propio ego para así buscar su propia gloria. Está exponiendo la misma Escritura, y es lo que tenemos que hacer, exponer la Escritura. Por eso, para concluir, veamos Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso es que la Biblia es armoniosa, mis hermanos. Hay que creer a la Biblia, hay que creer a las Escrituras, porque si no, de lo contrario, estamos negando la palabra de Dios. Cuando decimos, no, es que yo creo a esto, yo creo al otro, mucho cuidado, porque Dios también permite como juicio a que si no aceptas la palabra, si no crees a la palabra, pues Dios te manda también a que creas a hombres que engañan y te lleven a la mentira, perdón. Eso lo dice en Tesalonicenses, también en Primera de Reyes, capítulo 22, ¿no? Entonces, dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, por si aquello. Dice, los profetas, ahí está, que tiempo pasado profetizaron. Los profetas que profetizaron, verbo pasado, tiempo pasado. ¿Qué profetizaron estos profetas? Bien, de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, por supuesto, porque a ellos no se les fue revelado, pero a sus santos hoy, por medio del Evangelio, sí, ¿no? Entonces, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual a ellos, ahí está, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y esto lo ves en las Escrituras, en todo los libros proféticos, de tanto mayores como menores. Todos veían a Cristo en su reino, ¿no? Entonces ellos predicaban a ese Cristo, el arrepentimiento, por supuesto. Entonces, dice, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, ojo, las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas, ojo, que ahora os son anunciadas por los, ¿cómo cambia, no? El tiempo, el pronombre. Ya antes dice los profetas que profetizaban, ahora dice, hoy las anuncia los que os han predicado. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Dice, bueno, los profetas indagaban acerca de esa gracia que venía a ser destinada a vosotros, a nosotros. Ellos administraban eso, ahora nos toca a nosotros, ¿cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Así administramos esa gracia también nosotros, por la predicación de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas con las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy hermosa la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, aferrémonos a la lectura, volvamos a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. De lo contrario,
será arrastrada de todo viento y doctrinas que por estratagemas de hombres usan con artimañas, con astucia, para meter la levadura ahí y engañar y arrastrar a muchos hoy en día, lamentablemente. Entonces, mis hermanos, esperamos más adelante continuar con estos estudios para que así aprendamos lo que la palabra de Dios de verdad nos enseña. Así que tomen nota, escudriñe la palabra con base a estos versículos y siga la lectura de los capítulos. Dios me los bendiga, nos vemos pronto, mis amados.